Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Grato placer poder compartir con ustedes en esta mañana la poderosa palabra del Señor, rogando al Señor que permita a aquellos que han decidido estar aquí llegar en bien. Vamos a orar para encomendarnos a Dios. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reunirnos como iglesia. Gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido desde ya. Pero también reconocemos nuestros pecados, iniquidades, Señor, vilezas delante de ti. Reconociendo que no somos dignos ni de estar en este templo, Señor. Pero usted nos enseña que donde abundó el pecado, Señor, sobreabundó la gracia. Y a esa gracia apelamos, que nos ayudes. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies. Permitas que podamos presentar este sacrificio espiritual en olor fragante a usted, oh Padre. Guárdenos de pecar, Señor. Permita que tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas y que solo tu nombre sea glorificado, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hemos tenido una lectura, hemos tenido, pudiéramos decir, una miniserie de este libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Cuántas verdades Juan nos enseña acerca de la deidad de Dios, de Cristo como Dios mismo. Y gloria al Señor que Él pudo ser testigo de muchas verdades. No solo pudo plasmarlas, sino que pudo vivirlas adjunto de su Señor. Muchos estuvieron junto al Señor ahí y decidieron mejor llevarle la contraria al Señor. Fueron administradores de la empresa, fueron contables de la empresa, fueron financistas de la empresa y decidieron mejor sustraer de la empresa del Señor. ¿Quién hizo eso? Judas. Recuerde que Judas, pudiéramos decir que era el más inteligente de ellos. De hecho, los contables son inteligentes. Por eso son llamados y se les pide su servicio para administrar. Pero Judas estaba muy lejos de tener al Señor como su Señor. El Señor estaba ahí, pero Él no estaba para su Señor. Él estaba envuelto en otras cosas. En esta mañana me propongo compartir con ustedes el tema La hora ha llegado, segunda parte. Me llama la atención unas palabras que el Señor mismo dice en el verso 26. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pero la parte más resaltante que yo entiendo del verso, lo otro no que no es resaltante, sino que entiendo yo personalmente, dice: si alguno me sirviere, ¿qué hará el Señor? ¿Qué hará Dios? Le honrará. Eso me ha dado a mí fuertemente en lo personal. Entonces quiere decir que si yo decido servir al Señor, mi servicio al Señor no será en vano, sino que Dios mismo honrará ese servicio para bendición de mi vida. Entonces, en el sentido opuesto, si yo me propongo servir, ocuparme en afanes de este mundo, ¿recibiré honra de Dios? Si pongo el reino de Dios en un segundo lugar, ¿recibiré honra de Dios? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo creo que hay múltiples y grandes bendiciones. Uno puede dedicarse en esta vida en el aspecto secular. Uno puede dedicarse en el aspecto deportivo. Muchos optan hasta por el aspecto político. Afanarse por eso. Hoy en día hay tantas situaciones políticas donde usted puede invitar a alguien a la iglesia y no tiene tiempo, no puede, pero si lo invitan a asuntos políticos, ellos reúnen personas para la actividad. Yo creo que como creyentes debemos de poner en nuestros corazones servir al Señor, ya por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y aún así me dice el texto que Dios nos honrará. Dios honra a los que le honran. ¿Sabía eso? Y tendrá en poco a aquellos que le menosprecian. Eso es terrible, hermano. Y es hermoso a la vez.
La hora ha llegado, segunda parte, la primera enseñanza que vemos aquí en los versos 17 y verso 19. Vemos las multitudes siguen a Jesús para la consternación de los líderes. Mire que el verso 26 dice, si alguno me sirve, no si alguien me sirve, sino si alguno. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Una alusión profética, hermanos, ya alguien había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? Los pecados del mundo. Y aquí vemos que el mundo se va tras el Señor. Cuando vemos aquí en este texto, la palabra mundo se va tras él, habla de todo tipo de personas, judíos, gentiles, prosélitos, etcétera, etcétera. Recuerde que más adelante vemos a unos griegos que deciden ver a Jesús, hablar con Jesús. El texto no nos enseña que el Señor se detiene a hablar con ellos, pero ellos sí tenían la intención de ¿qué? De ver a Jesús. Vemos que Felipe y Andrés hacen como la diligencia, se lo dicen a Jesús, pero el Señor en el verso 20 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando ahí de la resurrección. No me enseña que el Señor se detiene a hablar con esos griegos. Había una hora y la misma hora había llegado. El Señor estaba enfocado en ir hacia ¿dónde? A la cruz, a morir. Donde muchos ahí en estos versos dicen, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y más adelante dice, crucifícale, crucifícale. Cuán rápido pasa el amor entre nosotros. Podemos amarnos, compartir, llevarnos muy bien. Pero cuando el hermano le va mal, entonces vamos a tratarlo, vamos a hacer leña del árbol caído. Cuidémonos de eso, hermanos. Jamás, y no solamente de nuestro hermano, sino de nuestro prójimo, jamás hagamos leña del árbol caído. Cuando las cosas van bien de olor y olor de rosa, sí, muy bien, yo estoy recibiendo, tú eres el mejor. Pero cuando ya no puedo recibir de ti, entonces somos como desechados, ¿no? Somos así. Santiago nos enseña mucho en cómo tratar a los demás, incluso al hermano pudiente, al hermano humilde. Pero siempre fallamos en eso, ¿sabía eso? Nuestra naturaleza está como mal confeccionada en ese sentido por causa del pecado. No es que Dios nos haya confeccionado mal, sino que nosotros por nuestra naturaleza servimos muy poco. Usted me dice, ¿cómo así? Dios hizo a Adán y Eva, ¿de qué forma, hermanos? Perfectos. En ese sentido directo no somos criaturas de Dios. Adán y Eva sí son criaturas directas. Tú y yo somos entonces, vía Adán y Eva, criaturas. Por eso en el Señor somos ¿qué? Nuevas criaturas cuando venimos al Señor y nos arrepentimos. Toma la idea de lo que quiero decir. O sea, hay una gran distancia de lo que fue la creación Adán y Eva versus la creación o la existencia nuestra como tal, es lo que quiero decir. Toma la idea. Seguimos entonces y explicamos. Verso 17, verso 18. Vemos que las multitudes adoraban a Jesús porque creían que la resurrección de Lázaro probaba que Jesús era ¿quién? El Mesías. Un hombre muy poderoso, podía resucitar a los muertos y como tal podía también, ¿qué? Liberar a ese pueblo cautivo de los romanos, el hombre perfecto. Jesús podría ser para ellos también aquel gran conquistador que ellos anhelaban. Uno que podía llamar a un hombre muerto de vuelta a la vida, ciertamente sería capaz de liberar a la ciudad santa del yugo de César. Pero Jesús mismo nos enseñó que su reino no era de este mundo. Si él hubiera querido, hubiera mandado a buscar legiones de ángeles y pelear con el gobierno romano,
Pero esa no era su intención. Por eso no entró a Jerusalén con gran pompa, con un gran caballo, sino con un pollino, un burro, un asnillo. Y así lo leyeron los detractores o los contrarios a Jesús. ¿Qué tipo de rey es ese? Recuerde que todo lo que hacía el Señor, habían otros que observaban ¿para qué? Para conferenciarlo, los judíos, los fariseos, los saduceos, etcétera, para decir, mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira lo que hace, lo que no hace. Y algo que a ellos le impactó era que el mundo se iba tras él. Bueno, eran los únicos que quizás no habían escuchado las palabras de Juan el Bautista, que ya lo había dicho, profetizado. La popularidad de Jesús era ofensiva para sus enemigos. Los hacía sentir que no estaban logrando nada. ¿Por qué? Porque de los judíos, de los fariseos, todos esos creyentes, pudiéramos decir, o seguidores de esos grupos religiosos, entendían que ahí sí había luz, ahí sí había esperanza y ahí sí había salvación en ese Mesías de Dios. Y gloria al Señor por ello. Los fariseos estaban exagerando, por supuesto, pero las palabras, el mundo se va tras él, vistas en el verso 19, así como las palabras de Caifás en Juan 11:50, fueron inconscientemente proféticas. Ellos no lo estaban diciendo de corazón, pero al expresarlo, ahí podíamos ver palabras proféticas. Un instrumento sucio, pero expresando palabra de Dios. ¿Toma la idea? Es como si alguien que no conozca de Dios, un no convertido, agarrar una Biblia, coge un texto bíblico y comienza a explicarlo. Es creyente esta persona, pero las palabras que le está diciendo sí tienen poder para regenerar a cualquier pecador. San Juan 11:50. No estamos muy lejos, estamos cerca. Recuerde que allí vimos donde dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Un gran pensamiento de este hombre, ¿no? Creyendo que estaba hablando mal y Dios había permitido que hablase para que esto tenga cumplimiento. Era necesario que el Cristo muriese y resucitase al tercer día. Era inminente. El maligno no quería que Cristo muriese. ¿Utilizó a quién? A uno de los discípulos. ¿Utilizó a quiénes más? Cuando él estaba aún en la cruz, la multitud abajo y incluso de los ladrones que decían, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Demuéstralo. Y aún en la cruz el Señor salvó a pecadores. Porque tú y yo no tenemos que, pudiéramos decir, objetarle nada al Señor. ¿Cómo diríamos la palabra? Ordenarle al Señor. Tú y yo lo que debemos de pedir al Señor. Y Él nos dará. ¿Qué le dio a aquel pecador de la cruz, aquel ladrón? La salvación, hermanos. Eran minutos que faltaban para que muriese ese hombre, ambos, los tres. Pero él pensó bien. Al principio fue un opositor de Jesús. Al final, la sangre de Cristo, hermano, tuvo poder para salvar a ese pecador. Mire que Cristo aún no había muerto. Cristo le da vida y salvación en tiempo real, teniendo vida. Y a los pocos momentos derrama su sangre. Los fariseos estaban preocupados de que unos pocos de Judea estaban siendo influenciados, pero sus palabras expresaban la convicción de Juan de que él estaba conquistando al mundo. Recuerde el capítulo 3 de San Juan, ¿qué es lo que dice allí? San Juan 3:16, porque de tal manera amó que Dios al mundo, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Gloria al Señor por eso. Los versos 20 hasta el verso 23 podemos ver los griegos vienen a conocer a Jesús. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué hicieron estos griegos, hermanos? Le rogaron. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. ¿Qué hace Jesús? Dice, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Podemos ver en el verso 20 cómo de cierto lugar estos griegos habían venido a conocer ¿a quién? A Lázaro, a Jesús, el único que da salvación. No se nos cuenta el trasfondo de estos griegos. Pueden haber sido griegos convertidos al judaísmo, pueden haber sido griegos temerosos de Dios, esos que tenían gran respeto por el judaísmo, pero no habían sido convertidos ni circuncidados. Pueden simplemente haber sido griegos viajeros conocidos por su curiosidad. Querer conocer ¿a quién? A Jesús. Hermano, eso fue, yo creo, la decisión más importante de la vida de estos griegos. Estar en el tiempo de Jesús y poner en el corazón conocer a Jesús. ¿Cuántos Dios no les da tiempo para conocer a Jesús? Larga vida. Deciden ir en opuesto a Dios. Porque yo entiendo que hay personas que no conocen a Dios por diferentes causas, su incredulidad, su oposición a Dios, pero hay quienes, hermanos, se hacen opositores de Dios de manera como pública, o sea, expresan cosas: yo no creo en los convertidos, yo no creo en la iglesia, yo no creo en la Biblia. ¿Y en qué crees entonces? Porque lo único que puede dar vida eterna es creer en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios no me enseña que creyendo en los hombres vamos a salvarnos, sino que mirando ¿a quién? A Jesús. ¿Creyendo en quién? En Jesús. Aún en nuestro andar, aún nosotros como creyentes perdemos de vista eso. Seguimos a los hombres. ¿Por qué? ¿Quién fue el que te salvó? Aquí me dice el texto, y vuelvo y recaemos en el verso 26, que dice Cristo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiere decir que ¿a quién es que tenemos que servir? El bono lo da Dios, pero es sirviendo a Cristo, no mirando al hombre, sus defectos, sus virtudes, sus caídas, su gozo, su levantamiento, etc. Toman la idea, ¿no? Hemos escuchado mucho sobre él. Un párrafo dice aquí, en alusión a lo que estamos hablando. Y deseamos ver a la persona de la que hemos escuchado cosas extrañas, dirían estos griegos. La salvación final del alma a menudo se origina bajo Dios. ¿En quién se origina la salvación? ¿Bajo quién? Bajo Dios. ¿Quién fue que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz? La salvación la da Dios por medio de la persona de Cristo. En un principio de simple curiosidad, muchos solo han deseado ver y escuchar a un hombre que hable mucho de Jesús, sus milagros, sus misericordias, y al escuchar han sentido los poderes del mundo venidero y se han vuelto convertidos genuinos a las verdades del Evangelio. En esta ocasión, la curiosidad de los griegos sobre Jesús puede haber sido suscitada porque todos estaban hablando sobre él. ¿Qué había acontecido? Un muerto había resucitado por las palabras ¿de quién? De Jesús. El único que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que nosotros como muertos, la palabra de Dios nos dio ¿qué? Vida. En esta ocasión, la curiosidad de los griegos sobre Jesús puede haber sido suscitada porque todos estaban hablando sobre él. Pero puede haber una razón más especial entre los versículos 19 y 20. Habían pasado un día o dos
Jesús ya no se encontraba en el camino a Jerusalén, sino enseñando diariamente en el recinto del templo. Y mientras tanto, según Marcos 11, 15 a 17, había expulsado a los comerciantes y a los cambistas de los recintos, esto es, más precisamente de los patios exteriores, para que el lugar pudiera cumplir con su propósito divinamente ordenado de ser ¿qué? Una casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Visto proféticamente en Isaías 56, 7. Reconocieron los griegos esta acción como si se hubiera llevado a cabo por el bien de gentiles como ellos, que cuando iban a adorar al Dios verdadero tenían que limitarse al patio exterior. Si es así, si los mercaderes y los cambistas tenían ocupado esta parte del patio exterior y solo se le podía permitir a los gentiles, entiéndase griegos y demás, entrar a esa parte, les era más difícil a ellos por estar ¿qué? Ocupada. En los versos 21, verso 22, vemos la pregunta: Señor, quisiéramos ver a Jesús. La parte final del verso 21. Estos griegos habían escuchado a Jesús, tal vez de su reputación como maestro. Nadie enseñó en el tiempo del Señor como el Señor. Era tal que cuando el Señor disertaba, recuerda aquel sermón visto en Mateo 5 hasta el capítulo 7, en ocasiones los líderes religiosos enviaban ¿qué? Soldados para aprender, y aprender es apresar, entiende el término, apresar a Jesús. Para colmo, cuando ellos veían ese hermoso sermón que conquistaba sus corazones, que no había maldad en ese hombre, decían: qué mal tiene este hombre, no podemos arrestarlo. Y así iban ellos: no hemos hallado ningún mal, ese hombre nos ha enseñado. ¿Qué enseñaba? Que eran pecadores y que como tal necesitaban ¿qué? Un Mesías, y ese Mesías estaba ahí. Lo que sí sabían de Jesús, estos griegos, los hacía querer conocer más sobre él. Así que se acercaron a quien, a Felipe, el único discípulo, para colmo, que tenía nombre ¿qué? Griego. Esos hombres del oeste, a finales de la vida de Jesús, hicieron lo mismo que los magos del este en su comienzo. Al nacer el Señor, ¿no vinieron unos magos del este? ¿A qué? A adorarle, ¿no? A rendir loor al Señor, a traer presentes al Señor. Pero ellos, estos griegos, vinieron a la cruz del Rey como los magos a su cuna. Paradójico, ¿no? En el nacimiento es visitado por unos magos, y próximo a su muerte recibe, o más bien la visita de unos griegos. Ha llegado la hora, enfatiza el Señor ahí. Verso 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En este evangelio vemos a Jesús como el Salvador del mundo, y evidentemente Juan quería que entendiéramos que su contacto con los griegos marcó el comienzo del clímax. Jesús lo ve como evidencia de que su misión ha alcanzado el clímax y que ahora morirá. ¿Para salvar a quién? ¿Por qué muere el Señor? Por todo el mundo. Aquí Él está para salvar el mundo a través de su muerte y resurrección. Y esto incluía ¿a quiénes? A esos griegos que estaban ahí. También incluye a nosotros como la iglesia del Señor. El hecho de que su hora aún no había llegado lo había librado de violencia antes. Según San Juan 7:30, veamos lo que dice allí. San Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle,
pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado, ¿qué? Su hora. 8:20 de San Juan. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mire que ganas no tenían de prender al Señor, pero Dios tiene una hora predeterminada para todos nosotros, una hora en que nacimos y una hora en que partimos hacia Él, o Él venga por nosotros. Ahora que ha llegado la hora, o próximo a llegar, era hora de que Jesús hiciera su sacrificio final. Jesús realmente nunca respondió a estos gentiles que los buscaban, pero lo haría en el otro lado de la cruz. Si la humanidad iba a recibir nueva vida en Dios el Hijo, entonces Jesús debía de ¿qué? De morir y ser glorificado. Primero, pudiéramos decir, pero el Señor podía atender a esos griegos. Bueno, si el Señor dice que Él tiene un programa y Él tiene una hora para hacer las cosas, no somos quienes para romper el programa de Dios. De hecho, a ellos les convenía que Él muriese lo más pronto, si no eran creyentes, para que esa noticia de que Cristo había resucitado de los muertos y ellos entendiesen que solo Dios podía ¿qué? Dar vida. Eso les facilitaría creer en el Señor. Recuerde lo que le afectó al centurión cuando ya el Señor dice la palabra, consumado es. Hermanos, ahí sucedieron muchísimas cosas. La tierra tembló, vinieron tinieblas, hermanos, la lucha espiritual que se originó no fue fácil. Había sido derrotado. Aquel que iba a la presencia del Señor a injuriarnos. ¿Sabía eso? Que Satanás tenía acceso a eso. Después de eso, múltiples reglas espirituales se cayeron en favor de Satanás. Esto es Apocalipsis 12, donde lo habla. Y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. No subía, recuerden el tiempo de Job, no subió y se presentó delante con los hijos de Dios. Pero era hijo de Dios, Satanás. No, era el acusador, acusó a un hombre justo, piadoso. Y usted conoce la historia de Job. Si no, léase el libro. Es muy hermosa la historia, ¿no? Pero seguimos aquí. Ha llegado la hora. El verbo ha llegado, está en tiempo perfecto. La hora ha llegado y permanece con nosotros. No hay vuelta atrás. Para el pecador no le conviene arrepentirse mañana. ¿Sabía eso? ¿Cuándo le conviene arrepentirse al pecador entonces? Hoy es el día de salvación. Dios no habla de mañana. ¿Usted sabe quién habla de mañana? El hombre. Dice, ¿cómo así el hombre? Bueno, le invito a que lea aquella historia donde Moisés en múltiples momentos sube a Faraón y Faraón le dice, dígnate de orar por mí. ¿Cuándo quieres que ore por ti? Pero Moisés le está diciendo, vamos a orar ahora, después que terminemos esta conversación. Mañana. Ese mañana nunca llegó. Cuando uno no quiere dar algo, por lo regular dice, ve acá, ¿por cuándo tú me vas a dar la cena? Mañana. En el Señor eso es peligroso. Cuando hacemos pacto con el Señor, cumplámosle al Señor. No importa que sea creyente o que sea no creyente. O mejor, no hagas votos y cúmplele a Dios. Cuando más mal te sientas para venir a la iglesia, es el mejor momento para salir. Créalo y practíquelo. Los versos 24 hasta el verso 26 vemos Jesús explica por qué está dispuesto a enfrentar la muerte. Nos dice el verso 24 hasta el verso 26. Dice la Escritura, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gusta mucho este verso. Lo he aplicado personalmente y lo he conversado personalmente. Me ha impactado. No sé si a usted le impacta y lo había visto ya antes este verso. Asumo que sí. Pero las palabras de Dios, recuerde que son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y gloria al Señor por eso. El Señor habla en el verso 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quiere decir que así como la semilla nunca se convertirá en planta a menos de que muera y sea que enterrada. Así la muerte y la sepultura de Jesús era necesaria, ¿para qué? Para su glorificación. Antes de que pueda haber poder de resurrección y fruto, debía haber ¿qué? Muerte. Debemos tú y yo de morir al pecado para poder vivir para Cristo. Si no morimos al pecado, estaremos mal siempre. Recuerde que el apóstol Pablo nos enseña claramente que el bien que él quería hacer no lo hacía, y el mal que no quería, eso hacía. Pero sigamos aquí, no quiero abundar mucho ahí, usted domina la explicación de ello. El principio mencionado en este verso 24 es de amplia aplicación, en particular si es verdad sobre Jesús. ¿Fue verdad que murió y resucitó? Entonces es verdad lo que dice ahí el Señor. Da un ejemplo palpable de que si alguien no podría entender, ve acá, ¿cómo él puede morir y a su vez resucitar al tercer día? El Señor le explicó, bueno, si tú tomas un grano, un fruto de lo que sea, hasta que no muere y es enterrado, no puede resurgir, no puede florecer, no puede nacer. Paradójico, ¿no? Debe de consumirse como tal para que a su vez salga con vida. El Señor fue consumido por nuestro ¿qué? Por tú y por mi pecado. Nuestros dolores los llevó Él. Nuestras aflicciones las llevó Él. Y a veces nos quejamos nosotros. Ay, yo sí estoy mal, Señor. Usted está bien porque tiene al Señor. Y porque este cuerpo mortal nos humillará siempre. Entonces, gloria a Dios por el dolor, por la aflicción, por todo lo que ha llegado a nuestras vidas. El Señor sufrió más y fue con gozo a la cruz. La Biblia lo enseña. El que ama su vida la perderá. Verso 25. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso es fuerte, hermano, que usted tiene que aborrecer su propia vida en este mundo. Claro que sí. Usted debe de vaciarse de sí, llenarse de Cristo. Lo que es tuyo, sácalo de ti. Y dice, Señor, entra a mi vida y gobierna mi vida, sé mi Señor, sé mi Rey. Si usted dice que es siervo del Señor es porque tiene un amo. Pero a veces decimos, yo soy así. Que aquel quiera ser santo y santa. Amén. Y vivimos una vida, hermanos, pobre espiritualmente. Siempre he compartido con ustedes. A veces las cosas no hay ni por qué decirlas, porque lo que se ve, alguien dijo, no se pregunta. Vivimos vidas muy mal, hermanos, espiritualmente hablando. Pedimos y el Señor no nos responde. O no nos da. Y aún así no nos analizamos, aún así no reconocemos males que están entre nosotros y decidimos sacar ese mal. ¿Cómo así, hermano? Le explicamos. Lo digo por mí.
Si hay un pecado en nuestras vidas, ¿qué es lo mejor para nosotros? Confesar el pecado, hermanos. No retener, y lo hemos hablado antes, el pecado que aconteció en la mañana. Confiese a Dios en la mañana y pídale a Dios limpieza y liberación de ese mal. Y yo creo que si usted le pide de corazón, Dios le puede responder. Pero no juguemos con el pecado. Jamás. Ayer compartía con unas familias en un momento muy especial y decíamos que Dios no tiene bonito con el pecado, o no tiene abonitos con el pecado. Y hacía alusión a lo que aconteció en el tiempo cuando un gran hombre, el más hermoso de la Biblia, que para colmo aparece padre e hijo como los más hermosos. Dice la Biblia que David era rubio y de hermoso ¿qué? Parecer. Y de Absalón dice que desde el dedo gordo de sus pies hasta su melena era perfecto, hermanos. Pero Dios no tiene favoritos ni bonitos. La palabra de Dios me enseña: el alma que pecare, esa morirá. El orgullo de Absalón, el pecado de Absalón lo llevó, hermanos, a que ¿quién lo matara? Dios. El texto me enseña a mí que fueron más los que murieron en el bosque que los que mataron los siervos de Joab y compañía, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y cómo un bosque vacío puede matar personas? Ayúdeme ahí. Dios pelea por sus siervos. Dios le garantizó la victoria a David. Porque David entendía que el pecado había que confesarlo. Absalón nunca confesó el pecado. Es extraño que Absalón tenía videntes y profetas a su favor. ¿Qué hacían esos videntes y profetas a su favor? ¿O qué no hacían? ¿No les revelaban a él lo mal que él estaba? ¿O sí les revelaban lo mal que él estaba y él hacía qué? Caso omiso porque era un príncipe, un posible rey. ¿Tenía necesidad Absalón de querer buscar ese reino por la vía humana? Yo he hecho muchos cálculos en la sucesión a ese reinado y yo entiendo que él pudo ser rey si se hubiese dejado guiar por Dios. Pero sigamos aquí. Estamos en el verso 26, ¿no? O 25, donde leímos: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Somos llamados a odiar nuestra vida, no en el sentido de prescindir de ella, no es eso, sino en el sentido de que se la entregamos libremente a Dios. Nuestra vida es preciada para nosotros, especialmente porque es algo que le podemos dar ¿a quién? A Jesús. Que Él nos gobierne, que Él nos guíe, que Él nos fortalezca, que nos llene. Jesús centró nuestro odio hacia la vida cuando dijo: el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué va a pasar? El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? Gloria al Señor, lo dice el Señor. Viéndola, en cambio, como que somos simples y peregrinos residentes temporales, con nuestro hogar en el cielo en vez de en la tierra. ¿Cuánto dura nuestra vida aquí en la tierra, según la Biblia? 70, 80, y los demás es aflicción de espíritu, ¿no? Yo he entendido y he pensado en eso. No sé si que estoy mal o que estoy peor, ¿no? Pero yo he pensado, venga acá. O le queda poco al Señor para venir, o nos queda poco a nosotros para ir por Él. ¿Usted no ha meditado en eso? Si 70 es lo que dice la Biblia, los que pasan de 35, ¿qué tiempo han vivido? La mitad de su vida. Usted no puede esperar que van ahora a llegar 50, 60 años más. Pero lo que vemos que está pasando en el mundo nos deja ver que el Señor está a la puerta. Entonces, ¿por qué no servir a Jesús? ¿Por qué no seguir a Jesús? Para que Dios, ¿qué? Nos honre.
y jamás nos tenga en poco. Es lo que yo pienso. ¿Por qué me tengo yo que dedicar a otras cosas que no tienen que ver nada con el Señor y no me dedico al Señor por entero? Sigamos aquí. Veamos lo que dice Hebreos 11, 13 a 16 en cuanto a lo que somos en esta tierra y tan aferrados que vivimos en esta tierra. Hebreos 11, 13 a 16 dice la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Ahí dice el texto, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse, ¿qué? Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué nos dice el texto? Hermanos, todos esos grandes hombres de Dios, aunque cayeran, aunque pecaran, entendieron que el Dios que lo había llamado era el Dios que lo podía levantar. Era el Dios que podía sus pecados restaurar. Pero era el Dios que lo iba a recibir en gloria por el servicio de ellos en la tierra. Gloria a Dios por ello. No sé si usted ha leído en la Biblia, en la palabra de Dios, que vemos mucho en alusión el Dios de Jacob, ¿sí o sí? Y yo le pregunto, ¿y fue tan grande Jacob y tan bueno y tan espiritual? Y Dios lo llama ahí, yo soy el Dios de Jacob. Algo como paradójico, ¿no? Algo glorioso, Dios, y dice, yo soy el Dios de ese. Aunque fue un engañador, aunque fue un hombre que me faltó en muchas ocasiones, peleó conmigo, yo soy su Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Dios quiere que le sigamos. Dios quiere que le sirvamos, hermanos. No mirando a aquel que está mal, no mirando a aquel que está muy bien, no mirando a aquel que no se convierte. Vénese usted porque el pecado está en mí. ¿O no? Es más fácil mirar el mal del otro, ¿no? Pero el mal que está en nosotros, el más grande mal, a veces no nos detenemos a vernos. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. El hombre cuyas prioridades están bien tiene una actitud de amor hacia las cosas de Dios, que hace que todo interés en los asuntos de esta vida parezca odio en comparación. A veces, no sé si le ha pasado, entiendo que sí, se nos presentan como ciertas diligencias y compromisos, pero está un culto, está una actividad espiritual y usted tiene que debatir en eso. No lo piense 2 veces, hermanos. Sírvale a Dios. Esa diligencia puede esperar. Si te comprometiste con alguien, dile, no podré. Se me presentó una actividad. Y Dios va a poner gracia para que esa persona lo entienda. Porque si esa persona sabe de tu devoción a Dios, entenderá, Él no, es así, Él no va a dejar colaborar conmigo por su iglesia ni por su actividad, y lo va a entender. Ahora, cuando tú y yo somos meros creyentes nominales, ¿no? Que nos importa una cosa como la otra. Mira, recuérdate que a las 5 tenemos que salir. Sí, yo estoy listo, pero tú sabes que a las 5 tiene una actividad. ¿Por qué no dices mejor, ya no podré? Tengo una actividad con el Señor. Y Dios te honrará, hermanos. Cuando ponemos en alto, ¿qué? El nombre del Señor. La Biblia nos enseña de hombres que murieron, literalmente murieron, y Dios le dio vida porque temían a Él. Está difícil esa. Vamos para allá entonces. Cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, Hebreos me dice que Abraham lo sacrificó en su corazón. Ya Abraham había matado a ese muchacho y Dios le dio vida, porque ahí me dice en el texto que leímos que habla de la resurrección. Abraham vio ese momento, lo dice el Señor en el Evangelio. ¿De qué forma? De lejos, y lo saludó. Usted sabe lo que es un holograma, ¿no, verdad?
Un holograma no es más que una representación gráfica de cualquier figura a nivel tecnológico, ¿no? Es como ponemos ahí un data show, por lo menos, o un aparato que refleja imágenes. Y usted ve la imagen de quien usted quiera ahí, cuando la emites, ¿no? Es como si Abraham vio el tiempo en el pasado, en el presente de Cristo. ¿Toma la idea? Difícil, pero lo vio. ¿Por medio de qué pudo ver Abraham eso? Para cómo es llamado el padre de la fe. No se cuestiona entonces. Sigamos aquí, hermanos. Si alguno me sirve, ¿qué tiene que hacer según el verso 26, parte A? Si alguno me sirve, sígame. No es que yo sirvo a Dios y sigo para otro lado. Hago lo que yo quiero en mi vida, yo soy así. Ser cristiano, en palabras simples, ¿quién me dice? Ser cristiano es que, según el texto ahí, simple y llano. Seguir a Jesús. No significa que tengas que dejar tu trabajo, o dejar de cuidar de tu familia, o estudiar en una escuela, no es eso. Significa que haces todo como un siervo de Jesús, un seguidor de Jesús. Un buen estudiante, pero seguidor de Jesús. Todos los que desean tener a Cristo como su Salvador deben de estar dispuestos a ¿qué? A servirle. No somos salvos por el servicio, ¿sabía eso? Pero somos salvados para el servicio. Ahí la palabra me sirve viene como dicen, de las copias del original, porque los originales se perdieron, ¿no? Es diácono. Esto habla de alguien que sirve continuamente. Está la otra palabra en las copias del original que habla de endolos. Es otro que sirve, pero a distancia. Dios no quiere que tú le sirvas a distancia, sino que le sirvas como un diácono, siempre y muy apegado a Jesús. Cuando decía de personajes que murieron en la Biblia y Dios les dio vida, no podemos dejar de mencionar a José. No lo mataron sus hermanos. Cuando lo dejaron en una cisterna. Una cisterna lo tiran en lo más profundo de ella y para colmo tal y que seca. Hay hojas. ¿Quiere decir que su caída fue suave? Qué extraño, ¿no? No estaban ni por la mitad ni un cuarto de agua, que con eso se ahogaba. No había una rama, no había una piedra caliza, una piedra que pudo darle estocadas mientras él caía. ¿Quién cuidó a ese hombre? Wow, los árboles que estaban por ahí y las hojas que pudieron cubrir eso. Me llama la atención que aun con toda la maldad que sus hermanos, si usted conoce la historia, él los llama en un momento y le dice algo que yo nunca he podido olvidar de esa historia. Y cuando él los llama, él le da cómo él obtiene la victoria en su vida, de manera simple. Él le dice, haced esto. Él no le da un compendio de instrucciones, un gran mensaje. Él dice, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Y ese Dios me ha librado de múltiples problemas. Porque recuerde que él no solamente tiene situación con sus hermanos allá, sino que para colmo esa gracia de Dios hizo que esa impía se enamorara para colmo de él. Esa gracia de Dios lo engrandece, lo pone en confianza de esa casa, de ese gobernador. Y para colmo ese injuriado que había hecho intento de violación. Bajo los códigos egipcios, con el solo intento de algo, usted EPD. Era digno de muerte, nadie lo salvaba. Y mira cómo este gobernador, entendiendo a ese siervo de Dios, también sabía de su mujer quién era. Y Dios obró, hermanos, y tuvo algo que ha tenido en nosotros, misericordia. Y es glorioso cuando estamos bien con Dios y nos llegan situaciones, injurias y problemas, dejárselo al Señor. Y de Él es que la causa, la venganza, etc.
Pero sigamos aquí, hermanos. Vamos a ver cómo le damos seguimiento a esto. Jesús describió al servidor como uno que quiere estar donde Jesús está, como un diácono que quiere estar con Jesús. Esta no es esclavitud forzada, donde el esclavo quiere ser libre de su amo. Este es un servidor por elección. Elige servir a Jesús, no elige servir a los hombres, no elige estar en prosélitos, no elige estar solamente en casa por estar, sino elige la casa de oración para todas las naciones, que es la iglesia. Donde yo estuviere. ¿A qué se refiere esto? La palabra se refiere no al lugar de nuestro Señor en ese momento, sino a su verdadero lugar esencial, según el verso 24, en la gloria del Padre. Recuerdo unas palabras muy importantes que el Señor le dice a Marta, que era importante que ella creyera para que viera más adelante que la gloria de Dios. Ningún incrédulo verá la gloria de Dios. Nadie que no conozca a Jesús podrá ver la gloria de Dios. Solo a los que creen les será y les es permitido. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es una promesa increíble. La recompensa por servir a Jesús es recibir ¿qué? El honor del Padre. Este honor es tanto una recompensa como un reconocimiento. Dios reconocerá nuestras labores en Él. Dios recompensará nuestro trabajo en Él. Cada alma que ganamos para el Señor es una gavilla que usted está ganando. Y allá el Señor entonces nos ha recompensado tanto ya que aún tiene más que darnos. Verso 27 y verso 28, parte A. Vemos aquí en la hora crucial, Jesús expresa su determinación. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. La parte A del verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo estaba el Señor ahí? Humanamente hablando, turbado, ¿no? Su alma estaba, ¿qué? Turbada. Jesús recibió esta hora crucial, sin embargo, lo turbaba porque sabía lo que involucrarían las agonías de la cruz. Juan no nos cuenta sobre la oración de Jesús en Getsemaní, pero la idea detrás de esa oración se expresa en estos versos 27 y 28. Como hombre se sentía que turbado ante la situación por venir. La idea de una muerte violenta, la naturaleza aborrece la muerte. Dios ha implantado ese aborrecimiento en la naturaleza para que se volviera un principio de autopreservación. Y es a esto que debemos toda esa prudencia y precaución con las cuales evitamos el peligro. Nadie quiere morir, sí o sí. Incluso cuando alguien que conocemos se accidenta, nos lamentamos mucho, porque entendemos lo que es caer en una situación accidental y estar próximo a la muerte. Pero lo glorioso es que Cristo venció la muerte. Y en Cristo Jesús hay vida. Todo aquel que cree en Jesús obtendrá ¿qué? Vida eterna. La respuesta a esta interrogante que acabamos de leer, donde dice, Padre, sálvame de esta hora, está ahí mismo. Dice, ¿y qué diré? Dice que para esto había que llegado esa hora. Sabiendo que esa era la hora crucial, Jesús no podía pedir escapar a la hora, porque sabía que, según el verso, para esto había llegado esa hora. La cruz que había arrojado una sombra sobre toda la vida y ministerio de Jesús. ¿Qué pasaba ahora? La cruz que había arrojado una sombra sobre toda la vida y ministerio de Jesús, ahora se volvería en una realidad en la experiencia de Jesús.
Parece claro que las palabras representan una pregunta retórica, una oración hipotética a lo que Jesús observa, pero que se niega a hacer. El objetivo mismo de su encarnación, la razón de su venida a este mundo y de su continuidad hasta esta hora era cumplir ¿qué? Ese sufrimiento. Ya Isaías 53 lo había prescrito, todo lo que iba a acontecer en cuanto al Señor. Como oveja iba a ser llevado ¿hacia dónde? Al matadero. ¿Y sus trasquiladores iban a tener piedad de él? No. Cuando Jesús pensaba en la cruz, a solo unos días de distancia, su principal preocupación era ¿qué? El glorificar el nombre de Dios y el carácter de Dios el Padre. La parte B del verso 28 hasta el verso 30 nos dice, sigue diciendo, y aquí vemos, el Padre testifica de Jesús desde una voz en el cielo. Entonces vino una voz del cielo. ¿Qué dice esa voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué no se entendió para todos la voz ahí? Nadie pudo descifrar la voz. Era como un trueno, decían unos, y otros como, ¿qué más era? Un ángel está hablando, o voces angelicales. Yo le pregunto, ¿con quién estaba hablando Dios el Padre? Con Dios el Hijo. Y Dios el Hijo sí lo estaba escuchando correctamente. Ese fue el tercer testimonio divino, audible, del estatus de Jesús como el Hijo de Dios, después de la voz divina que se escuchó en su bautismo. ¿Y dónde más se escuchó la voz de Dios estando Cristo presente ahí? En la transfiguración. Dios hablando. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta era una afirmación por parte de Dios el Padre. Conforme se acercaba a la cruz, la gran preocupación de Jesús era glorificar al Padre. Y se le aseguró ahí en tiempo real que ya lo había hecho y que lo seguiría haciendo. Nos enseña el texto que Dios jamás nos abandonará, hermanos, y nos bendecirá, estará su presencia con nosotros, aún más allá de ¿qué? De la misma muerte. Y lo glorificaré, dijo el Señor ahí. Cristo fue glorificado primero por los prodigios que sucedieron al momento de su muerte, segundo en su resurrección, tercero en su ascensión, y sentándose ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios, para interceder por ti y por mí, como un abogado. Quinto, en el sorprendente éxito por el cual fue acompañado el Evangelio y por el cual el reino de Cristo ha sido establecido en el mundo. En el verso 30 vemos, parte final, por quien había venido la voz. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Tanta incredulidad que estos judíos expresaban con el Señor, y el Señor decide hablar ahí en medio de multitudes. Para algunos la voz de Dios sonó como un trueno, dice el texto, ¿no? Otros pensaron que sonaba como una especie de discurso angelical. Para los que pudieron discernirlo, les dio confianza en Jesús antes de estos días críticos. Así en Hechos 9, 7 y 22, 9, los acompañantes de Saulo escucharon las reverberaciones físicas, pero no como para entender la voz.
pues no era dirigida para aquellos que acompañaban a Saulo, sino para quién. ¿Cómo fue que dijo Saulo cuando fue investido por el Señor? Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿No se le respondió? Dios lo eligió como un instrumento para glorificar el nombre de Cristo. Instrumento escogido fue Pablo para Dios. Dios le dio las instrucciones del lugar para que paso a paso él fuera restaurado, paso a paso fuera enseñado y sirviera hasta el final de sus días. Esa es la meta que tenemos que tener como creyentes. Vivir para el Señor, siempre sirviéndole hasta el final de nuestros días. Poner eso en cuenta. Una vez alguien me preguntó, ¿hasta cuándo tú vas a ir tanto allí a guerra? Era como que quería que había un programa, ¿no? Y como habíamos ido a otros lugares y había pasado ese tiempo, entendía que había un programa, repito, no una agenda. Yo recuerdo que le respondí a esa persona, muy corto y tal vez muy básico, ¿no? Yo recuerdo que le dije, y quizás en forma de broma lo expresé, dije, hasta que Cristo venga. ¿Escuchó cómo lo dije? Lo entendió muy fácil esa persona. Y así quiero, hermanos, que el Señor nos, y a todos, ¿no?, que nos permita servirle hasta que Él venga. Y que dejemos ya quizás las cosas del pasado que lo que hacen es atrasarnos en el camino, sino que nos despojemos día a día de las cosas que no agradan al Señor. Se puede, hermanos. Usted puede lograrlo. Si le pide al Señor eso, las cosas que usted entiende que le aprisionan, le detienen de servir al Señor, Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hombrecito.